En la profunda crisis política del país por los delitos imputados a la política, la Fiscalía pide una pena máxima de 10 años de prisión. Esto tras casi un año de cárcel preventiva y varios intentos de evitar el proceso judicial. Vamos a profundizar todo lo que está sucediendo en la víspera del inicio de este juicio con Felipe Leiva Bruce, que está acá con nosotros. ¿Qué te parece, Felipe, si comenzamos abordando de qué está acusada? Bienvenida. ¿Qué tal, María Isabel? ¿Cómo estás? Hola a todos. Dentro de una hora podría comenzar en Bolivia este juicio a Yanine Áñez, la ex autoproclamada presidenta de Bolivia. Y comencemos con lo que tú mencionabas, los eventuales delitos por los que se le imputaron y que finalmente la llevan a este juicio en el país sudamericano. Violación de la Constitución e incumplimiento de deberes, todo esto cuando era senadora, vicepresidenta del Senado y justamente derivada de lo que ocurre con el intento de golpe a Evo Morales. Ella asume como la máxima autoridad del Senado y por ende la presidencia del país. Es en ese contexto donde se dan estos delitos que se le imputan porque se acusaba, por ejemplo, vacío de autoridad, en ese caso por el propio presidente Evo Morales, algo que muchas autoridades han dicho que no fue así. Por eso este juicio político y este camino judicial que está siguiendo. Un año de prisión preventiva tiene Yanine Áñez y que finalmente hoy día debe enfrentar a la justicia. ¿Qué dijo en este caso, expresidenta autoproclamada, que ingresa a una huelga de hambre para demostrarle a la comunidad internacional que, en este caso, el Poder Judicial es de Evo Morales y también del actual presidente Luis Arce? Pero si te parece, vamos a ver un video, un resumen de lo que ocurrió con este caso que comenzó en el año 2019. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Para que Mesa y Camacho no sigan. ¿También ha habido pronunciamientos desde el gobierno, Felipe? Así es, el propio presidente del país sudamericano, Luis Arce, con lo que justamente manifiesta la ex autoproclamada presidenta con esta huelga de hambre y las críticas hacia el gobierno, dice que el pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio. Todo esto en un contexto con lo ocurrido en el año 2019 y con la participación de la OEA, donde en un informe dice que hubo manipulación, dolosa e irregularidades graves en el proceso electoral. Tanto autoridades bolivianas han dicho que esto no ha sido así, pero también una investigación de investigadores independientes con datos recopilados por el New York Times dice que en este estudio independiente concluyó que el propio análisis estadístico de la OEA era defectuoso y deficiente, lo que da cuenta también de las críticas que hubo al organismo internacional. También cómo se pronunciaron los países en la región con este tipo de medidas que se tomaron por parte de la OEA. El informe, bueno, algunos condenan el golpe del Estado, como por ejemplo Argentina, México, Venezuela, Cuba, Uruguay y Nicaragua. Desde Bolivia, en tanto, María Isabel, y para que usted en su casa conozca, investigan a otros gobiernos. Por ejemplo, lo que ocurre con el expresidente Mauricio Macri y también el expresidente Lenín Moreno, porque hay supuestamente, en este caso, un eventual suministro de armas para esa época con lo que ocurría en Bolivia. Con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en Bolivia critican que haya apoyado a Yanine Áñez y que también de una u otra forma haya criticado en entrevistas, por ejemplo, el proceso judicial en contra de Yanine Áñez Chávez. Y con Bolsonaro se critica esta reunión que dice Bolsonaro que se juntó de forma privada y que Yanine Áñez desde la cárcel desmiente. Como vemos entonces, esto también se produce y lo llevamos a las cifras. Por ejemplo, se investigan a militares y policías por violencia estatal, censura, persecución de la oposición y patrocinio a grupos paramilitares. Todo esto en el año 2019, que tiene dos masacres, la de Sacaba y la de Sencata, noviembre del año 2019, con 4 días de diferencia prácticamente, con 11 muertos y 120 heridos en Sacaba y 11 muertos y 72 heridos, en este caso en Sencata. Vamos a ver cómo se desarrolla entonces este juicio contra esta persona, Yanine Áñez Chávez, la ex autoproclamada presidenta de Bolivia, María Isabel. Masacres genocidas, porque la mayoría de muertes fue de los pueblos y nacionalidades indígenas. Gracias, Felipe, a ti por el reporte. El politólogo Hugo Siles destaca que pese a las pruebas concluyentes en contra de Yanine Áñez, la oposición boliviana continúa con la narrativa de un proceso infundado. Dice que manipulando la detención de Áñez tratan de presentar a la política como una víctima. La oposición mantiene una narrativa de que